Bueno, para la práctica realizada, nosotros hemos planteado dos objetivos principales. El primero es realizar una tabla de frecuencias y el cálculo de las medidas de tendencia central, y el segundo es realizar el cálculo de las medidas de dispersión y de posición. En cuanto a la realización de la tabla de frecuencias, es como ustedes pueden ver aquí, esta de aquí, en la que nosotros podemos tabular los datos para una visualización mucho más concreta, mucho más rápida y poder inferir diferentes conclusiones a partir de los resultados obtenidos. En este caso, la tabla de frecuencias no es más que nada que organizar, en cuanto a las frecuencias absolutas, organizar los datos de la cantidad de personas que responden en una opción, también la frecuencia relativa, que es ver la frecuencia con la que se da, con la que se responde a esa respuesta, o bueno, en este caso la frecuencia con la que se elige esa opción, y la frecuencia relativa porcentual, que es más que nada para colocar dentro de un rango del 100%, ver a cuánto equivale cada una de las respuestas. Esto también, esta parte de la frecuencia relativa porcentual nos ayuda también para poder diseñar diferentes gráficos estadísticos. Ya les enseñaré los diferentes gráficos que hemos utilizado. Algo muy importante en el cálculo de la tabla de frecuencias es poder corroborar los datos que nosotros estamos ingresando. De esta forma, como pueden ver aquí en los datos o números resaltados, nosotros podemos corroborar que la cantidad de datos ingresados es la cantidad de datos que nosotros estamos tabulando. Hoy es también la cantidad de datos de las personas que hemos encuestado. En este caso realizamos la encuesta a 15 personas, por lo que en la frecuencia absoluta de todas las tablas de frecuencia realizada debe ser de 15, y en la frecuencia absoluta acumulada nos debe coincidir esa cantidad. Si no nos coincide, estaremos ingresando o tabulando mal los datos, o de ser el caso, nos falta realizar la encuesta a una o varias personas más. En cuanto a el cálculo de la media, mediana o moda, que son las medidas de tendencia central, nosotros podemos, bueno, en este caso tenemos que primero determinar si es que las preguntas son de variables cualitativas o de variables cuantitativas. De ser el caso que son cuantitativas, no va a haber mayor problema. Sin embargo, cuando son cualitativas, tenemos que realizar una asignación de valores, como pueden ver en la parte de acá, en el que nosotros ponemos, por ejemplo, en el número de horas, ponemos las cantidades o los intervalos de horas ordenados de menor a mayor y les asignamos una variable numérica, como pueden ver aquí en la parte de abajo. De esta forma nosotros podemos realizar el cálculo, por ejemplo, de la media. Nosotros tendríamos que sumar cada uno de los resultados obtenidos y dividirlo para el total de número de personas encuestadas, que en este caso es 15. En el caso de una variable cualitativa, por ejemplo, en el caso de Instagram, de las redes, de los nombres de las redes sociales, nosotros no podríamos sumar una variable cualitativa con otra. Por ello, se hace la asignación en la que nosotros sumaremos cada uno de los valores asignados y los dividiremos para el total de números de personas encuestadas. De esa forma nosotros podemos obtener la media. En cuanto a la media, al obtener datos en decimales, tendremos que utilizar las reglas de redondeo y de aproximación para ver si es que nos quedamos con el entero que dice aquí. Por ejemplo, en este caso de 2.467, tendremos que tomar el entero, ya que no hay cómo aproximarlo, y ver a qué valor se le asignó ese valor numérico de 2. Por ejemplo, en número de horas, el valor numérico de 2 se le asignó al intervalo de 1 a 3 horas, como nosotros podemos especificar aquí. En el caso de obtener una media en la que nosotros podemos aproximar, se deberá hacer, por ejemplo, aquí la media sería de 3, y en cuanto a las aplicaciones, 3 se le asignó a la variable cualitativa de WhatsApp. En este caso, en WhatsApp sería la media. En la siguiente parte de las medidas de tendencia central tenemos a la moda. La moda se la puede calcular fácilmente con la tabla de frecuencias. Es más que nada dirigirnos a la columna de frecuencias absolutas y ver la variable que mayor número de personas tiene o ha escogido esa opción. En este caso, el 6 representa la cantidad de personas que escogieron la edad de 19 años, por lo que nuestra moda es de 19 años. Para ello también nos sirve la graficación o una visualización gráfica de los resultados, por lo que nosotros podemos ver en esta parte de aquí. En cuanto a la moda, nos sirven este tipo de diagramas, que son los diagramas de barras, en los que nosotros podemos ver la cantidad de personas que han escogido una de las opciones. Por ejemplo, la moda, en cuanto a las horas, es de 3 a 5, ya que es la cantidad de personas que, o sea, tiene mayor cantidad de personas que escogieron esta opción, como pueden ver aquí, de 3 a 5. Existen casos en los que la moda se le atribuye a dos variables, como en el caso de aquí, que sería TikTok e Instagram. Ahora también existen los gráficos de pastel, que son simplemente para representar los porcentajes obtenidos en la tabla de frecuencias, como pueden ver aquí, para una visualización mucho más efectiva. Por último, para el cálculo de la mediana, se lo hace ordenando los datos de menor a mayor y calculando el centro de los datos. En el caso de ser, bueno, en este caso, al ser
la cantidad de personas encuestadas es un número impar, se puede calcular rápidamente la mitad de los datos, pero si es, en este caso, la cantidad total de personas es un número par, se deberá buscar los dos valores centrales, sumarlos y dividirlos entre 2. Es por ello que la mediana sí podría tener un valor decimal, que en este caso representaría, por ejemplo, si es que aquí la mediana nos hubiera salido 20.5, nos representaría que la mediana está entre 20 y 21 años. Pero en este caso, al tener un número de datos impar, podemos calcular la mediana fácilmente, como ya les expliqué, está resaltado de color amarillo. En la práctica se realizó 5 preguntas, donde únicamente la primera tiene valores cuantitativos, es decir, numéricos. Las otras 4 tienen valores cualitativos, es decir, características o cualidades. Entonces, tenemos que saber que las medidas de posición son aquellas que nos ayudan a analizar y determinar la posición o ubicación de los valores que divide un conjunto de observaciones. Y aquí únicamente utilizamos los cuartiles. De ahí las medidas de dispersión son aquellas que nos ayudan a saber cuán dispersos están los datos entre sí. Para eso utilizamos el rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y rango intercuartil. Para determinar el rango no es más que la resta entre x máxima y x mínima. La varianza es, primero se realiza con la sumatoria del cuadrado de la resta de x y, que son los datos, menos el promedio o medio. Después de hacer la sumatoria se le dividirá para n o n-1. En lo que difiere estas dos es que n es para una población y n-1 es para una muestra. En nuestro caso dividimos para n-1 porque es una muestra, entonces dividimos para 14 porque los datos son 15, menos 1 es 14. Desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. El coeficiente de variación nos ayuda a expresar la dispersión en términos relativos, es decir, un por ciento. Para eso simplemente hacemos la división de la desviación estándar sobre el promedio o la media por 100. En esto tenemos diferentes rangos en donde los menores a 10 tienen poca dispersión, en este caso tienen poca dispersión. Los de 10 a 34 tienen una dispersión aceptable, que es este caso. Los que tienen de 34 a 50 tienen alta dispersión y los mayores a 50 tienen muy alta, que en este caso es muy alta la dispersión y en este caso tiene alta dispersión. Y por último tenemos que tiene una dispersión aceptable. Por otro lado, los cuartiles, primero se determina la posición del cuartil. Hay que saber que los cuartiles, el primer cuartil es 25%, el segundo es 50% y el tercero es 75%. Entonces, la posición se determinará haciendo n, que en nuestro caso es 15, más 1 por, como es primer cuartil, 0.25 o 25 sobre 100. El segundo es 15 más 1 por 50 sobre 100 o 0.5 y el tercero 75 sobre 100 o 0.75. Con la posición ya determinada nos dirigimos a los datos y contamos. El cuarto entonces será 19, el octavo será por tanto 20 y el doceavo será en este caso 21. Con ya determinada la posición y el valor de los cuartiles, sacamos el rango intercuartil, que no es más que restar el valor del cuartil 3 menos el valor del cuartil 1. Eso con los datos cuantitativos. Ahora, con los cualitativos, lo único que difiere es que a estos se los da una asignación. Es decir, aquí tenemos que el dato va de 0 a 1, se le da una asignación de 1. De 1 a 3 se le da la asignación de 2 y de 3 a 5 se le da la asignación de 3, porque no se puede trabajar con las características. Y eso es lo único que difiere. De ahí se trabaja exactamente igual, solo que se le usa la asignación, no los datos.